Hola, buenos días a todos. He elegido el proceso de fabricación del yogur como objeto de estudio en este vídeo. El proceso es un poco diferente según el tipo de yogur del que se trate. En nuestro caso, me centraré en el estudio del yogur con frutas. Las etapas de las que consta son: examinar la fruta por parte de los operarios que retiran las pieles, semillas y trozos de frutas decoloradas o estropeadas. Esta fruta no se mete tal cual en el yogur, se convierte en mermelada por medio de una mezcladora que minuciosamente mezcla el agua, aromas, estabilizantes, colorantes, fructosa y sacarosa a una temperatura aproximada de 60 grados para ayudar a disolver los ingredientes secos. Posteriormente, mantendremos la temperatura a 80 grados durante una hora para eliminar posibles contaminaciones microbianas. Después se mezclan con distintos tipos de leche, en polvo, leche con nata o leche desnatada, según el caso, y subimos la temperatura a 80 grados durante 30 segundos más, que es el tiempo necesario para la pasteurización. Nos surge entonces un problema, que es intentar evitar la separación de la nata y favorecer la distribución uniforme de la grasa. Esto se consigue por medio de los pistones de un homogenizador, que aplastando los glóbulos de grasa consigue una textura más homogénea. La mezcla se vierte en tanques de fermentación a 45 grados centígrados, donde los operarios vierten paquetes de bacterias vivas proporcionadas por una fábrica de cultivos bacterianos para la industria láctea, y esta fermentación tarda entre 6 y 20 horas según el tipo de yogur. Luego hablaremos de los controles de calidad que se hacen a este nivel. En la cadena de embalaje se fabrican los vasos, las etiquetas y las tapas, y posteriormente se llenan con la combinación de yogur y mermelada de fruta, y para protegerla de contaminación esta parte del proceso, el aire se somete a un estricto control y filtración. Nos detendremos en analizar los factores que afectan a la calidad y los defectos más comunes en el yogur. En cuanto a los factores que afectan a la calidad, están la calidad de la leche y de la fruta en este tipo de yogures, el tratamiento que recibe la leche, los tipos de cultivos de bacterias fermentadoras y el proceso en sí de fabricación. Y en cuanto a los defectos más habituales, están una baja firmeza del gel, un bajo cuerpo en boca, la sinéresis, que es la separación de la parte líquida y sólida de la leche, la existencia de grumos, una alta acidez, una textura áspera, una baja cremosidad, unos colores inadecuados, grisáceos o verdosos, bajo brillo, que todo hace que la vida útil del yogur sea más reducida. Me he centrado en 3 puntos críticos en la fermentación de la leche: la sinéresis, que como he dicho previamente es la separación de la parte líquida y sólida de la leche después de fermentar, la existencia de grumos, que son partículas sólidas e irregulares flotando en el suelo, y la acidez, que es debida al ácido láctico producido por las bacterias al destruir la lactosa. Aquí podemos ver el diagrama causa-efecto del problema que he elegido yo, que es el problema de la sinéresis. Las posibles causas de esta pueden ser debidas al hombre, a la maquinaria que utilicemos, al entorno en el que producimos los yogures, a la calidad de la leche o al método utilizado. Yo me voy a centrar en el insuficiente calentamiento y homogenización. El indicador clave es la temperatura y el tiempo que mantenemos esta. Ya sabemos que el calor ayuda a matar gérmenes, las bacterias que hay en la leche, activa el proceso de coagulación de la caseína en el seno del yogur y también condiciona el sabor. Una temperatura, por ejemplo, de 76 grados para realizar la fermentación hace que el yogur sea más fino, de un sabor más ácido. En cambio, una temperatura de 90 grados hace que el yogur sea más espeso y menos ácido y más cremoso. A una temperatura de 42-45 grados es la temperatura ideal para la fermentación de las 2 bacterias más comunes en el yogur, que es el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus. El control de la temperatura se debe realizar por personal especializado en 3 momentos clave de este proceso: en el tanque de fermentación, donde la temperatura debe ser aproximadamente de 42 grados durante 6 horas, que dura este proceso; en el túnel de frío al que se somete el yogur posteriormente, donde la temperatura debe ser aproximada de 15 grados durante 1 hora y media; y después en el almacenamiento y la refrigeración posterior
hasta su venta a consumo, donde la temperatura debe ser de 5 grados. Bueno, pues esto es todo. Espero os haya gustado.